¿Escuchan y ven mi pantalla? ¿Me escuchan y ven mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Perfecto. Ya, entonces lo que les decía, hoy vemos dos magnitudes que son importantes dentro de lo que es la transferencia de calor, el radio crítico y la difusividad térmica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de radio crítico? Se refiere específicamente al radio crítico de aislamiento, es decir, si yo tengo acá esta tubería de color, que lo ven acá en la gráfica de color rosado, puedo colocar sobre esa tubería un aislante, ¿no? De manera que se reduzca la transferencia de calor. Pero ¿qué radio puedo considerar como crítico, como mínimo, como valor determinante para mi aislante? Entonces, eso me define el radio crítico de aislamiento. En otras palabras, es la medida del radio de un aislante en el que la transferencia de calor es máxima. Al colocar un material aislante, se debe verificar que el radio externo de este sea mayor al radio crítico. Es decir, cuando yo ya tenga determinado mi valor del radio crítico, obviamente el aislante que vaya a utilizar tiene que ser un poco mayor a este valor del radio crítico, ¿no? Ahora, ¿qué ecuación define este radio crítico? Está definido en función a la conductividad térmica y al coeficiente de convección. En otras palabras, el radio crítico es igual al coeficiente, a la conductividad térmica, perdón, sobre el coeficiente de convección. Como estamos hablando de radio, sus unidades en el sistema internacional va a ser el metro. La conductividad térmica del material, que ya sabemos cuáles son sus unidades, vatio metro por Kelvin. Y el coeficiente de convección, que es igual al vatio metro cuadrado por Kelvin también. Bueno, esta ecuación la vamos a deducir. ¿De dónde la podemos deducir ese radio crítico? Si hacemos un análisis a la tubería, como ya anteriormente les mostré, tengo la temperatura 1 de la superficie de mi tubería, tengo la temperatura del medio ambiente, tengo el radio exterior de la tubería y tengo el radio R2, que tiene que ver con el grosor o el espesor del aislante. Adicionalmente, tenemos como información la conductividad térmica del aislante y obviamente el coeficiente de convección del medio. Entonces, primero defino mi coeficiente global para una pared compuesta, lo que hemos hecho la anterior clase. Esto va a estar definido como 1 sobre. Acá si estoy determinando U sub 1, voy a utilizar R sub 1. Eso es lo que les decía, ¿no es cierto? Tengo que tener relación en la determinación de mi coeficiente global. Con esa misma referencia voy a utilizar el radio que corresponde acá, que en este caso sería R1. Logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre el coeficiente de conductividad, la conductividad térmica del aislante. Más, ¿qué más voy a utilizar? Voy a utilizar el coeficiente de convección del medio ambiente, que sería 1 sobre R2, este radio, sobre el coeficiente de convección del medio ambiente, ¿no? Entonces, de esa manera defino mi coeficiente global de transferencia de calor para este caso, para esta tubería cilíndrica. Ahora, teniendo ya definido el coeficiente de convección global, ¿cómo defino el flujo de calor? El flujo de calor va a ser igual a ese coeficiente global U sub 1 por el área de transferencia de calor, que en este caso sería toda la envoltura de la tubería. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Y entonces el flujo de calor va a ser igual al coeficiente global mu sub 1 por el área de transferencia de calor. Les decía que sería 2pi R1 con referencia al mismo radio por la longitud de la tubería. ¿Qué temperaturas? T sub 1 menos T infinito, ¿no? Ya tengo definido mi coeficiente global, aquí he definido el flujo de calor. Recuerden que nuestro objetivo es deducir la fórmula del radio crítico, a eso queremos llegar. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar el coeficiente global de transferencia de calor en el flujo de calor, en esta mi ecuación. Hago el reemplazo y me quedaría toda esta función. El flujo de calor entonces es igual a 2pi
Acá el radio 1 se simplifica con este radio 1. Me va a quedar 2πl T1 menos T infinito, logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre la conductividad térmica del aislante más 1 sobre R2H, el coeficiente de convección. ¿No? Hasta ahí tengo definido el flujo de calor. Entonces, como estoy queriendo determinar el radio crítico, lo que yo voy a hacer es diferenciar este flujo de calor, pero voy a diferenciar en función al radio que tiene que ver con el aislante. Es decir, voy a derivar en función a R2. Y eso es lo que hago acá. Derivo el flujo de calor con respecto al radio 2, ¿no? Al derivar esta función, ¿cuál es mi variable? Mi variable es R2, ¿no? Todo lo demás son constantes, considero constantes. Y derivo de esa manera. Entonces tendría acá, voy a derivar como U sobre B. La B al cuadrado sería todo mi denominador al cuadrado por la derivada del numerador que multiplica el denominador. Pero en el numerador todo es constante, entonces va a ser 0 mi primera derivada, menos el numerador por la derivada del denominador. Y eso es este término, menos el numerador que queda esto. La derivada del denominador sería todo esto, ¿no? Mi constante 1 sobre K. La derivada del logaritmo natural, recuerden que es a la derivada de lo que tengo dentro sobre R2 y sobre R1, de esa forma. De este otro término, derivo 1 sobre H es constante y voy a derivar 1 sobre R2, que me quedaría menos 1 sobre R2 al cuadrado. Ya he derivado entonces, o ya he diferenciado el flujo de calor en función de R2. Como yo estoy queriendo hallar, acuérdense de cálculo 1, para hallar los puntos críticos igualamos a 0 la primera derivada, ¿no? Entonces acá hacemos lo mismo. Esta primera derivada estoy igualando a 0. Al igualar a 0, todo esto va a desaparecer porque va a ir a multiplicar al 0. Me quedaría solamente el numerador. Pero en el numerador también esto está multiplicando. Por lo tanto, esto también desaparece. Desaparece y desaparece. Me queda solamente lo que tengo acá dentro en el corchete. Es decir, 1 sobre K, 1 sobre R1, sobre R2 sobre R1 más 1 sobre H, que multiplica menos 1 sobre R2 al cuadrado igual a 0, ¿no? Se ha convertido en esto mi ecuación. ¿Qué más puedo hacer? Acá yo he hecho la operación de extremos con extremos y medios con medios, de forma que ha desaparecido R1 en este primer término. Me queda 1 sobre R2 por K, menos 1 sobre H por R2 al cuadrado, igual a 0. En estos dos términos, yo puedo un R2 hacer desaparecer, es decir, puedo factorizar de estos denominadores o finalmente hacer esto. Acá vamos a anotar. Voy a factorizar 1 sobre R2. Me va a quedar 1 sobre K menos 1 sobre H y R2 igual a 0. Esto al multiplicar a 0 también va a desaparecer. Y se convierte en esto mi ecuación. En 1 sobre K menos 1 sobre H R2 igual a 0. De acá yo voy a determinar el radio crítico. Este que está con signo negativo llevo al segundo miembro. Me quedaría 1 sobre K igual a 1 sobre H por R2. Si yo despejo de acá R2, voy a tener que R2 es igual a K sobre H. Y ese es el radio crítico de mi tubería, ¿no? Entonces, esta fórmula que le hemos anotado acá tiene una fundamentación en base al balance o al flujo de calor, ¿no? En la tubería. Esa sería entonces nuestra fórmula del radio crítico. Conductividad térmica sobre el coeficiente de convección. Vamos a hacer un ejemplo. En este primer ejemplo me dice, un tubo de 1 pulgada de diámetro externo de material desconocido se recubre con asbesto de K, conductividad térmica igual a 0,12 BTU hora pie grado Fahrenheit y un coeficiente de transferencia de calor H igual a 1 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit.
Me pide calcular el radio crítico de la tubería. Y entonces, acá yo tengo nuevamente mi tubería, el radio 1 y el radio crítico del aislante, que no sé cuánto es, que lo vamos a determinar. Para eso, ¿qué información necesito? Simplemente estos dos datos: la conductividad térmica del aislante y el coeficiente de convección. Con esa relación yo determino el radio crítico. Voy a dividir los 0.12 BTUs hora pie grado Fahrenheit entre un BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Todo esto se simplifica y me va a quedar mi unidad en pie, ¿no? El radio crítico va a ser igual a 0,12 pies. Es decir, el aislante que yo utilice para esta tubería tiene que ser un poco mayor a 0.12 pies. Otra magnitud que les decía, ¿no?, que es importante dentro de lo que es la transferencia de calor, la difusividad térmica. ¿Cómo se define la difusividad térmica? Esta es una propiedad térmica que mide la capacidad de un material para conducir energía térmica en relación con su capacidad para almacenar energía térmica. ¿Cuál es la relación entonces? La difusividad térmica es igual al calor conducido sobre el calor almacenado. Ahora, el calor conducido tiene que ver o está relacionado con la conductividad térmica y el calor almacenado está relacionado con la capacidad calorífica, ¿no? Entonces, alfa, la difusividad térmica, se define como K sobre la densidad y por el Cp. ¿No? Alfa, ¿qué unidades tiene? La difusividad térmica del material tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. La densidad del material, que sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico, y Cp, que es la capacidad calorífica del material, que está en julios kilogramos sobre grados Celsius, ¿no? Entonces, esa es la definición de la difusividad térmica. Ahora, si un material tiene alta difusividad térmica, rápidamente va a responder a cambios en el medio térmico, es decir, rápidamente va a existir transferencia de calor en ese medio o en ese material. Ahora, si el material tiene baja difusividad térmica, va a responder más lentamente y va a tardar más en alcanzar una nueva condición de equilibrio, ¿no? Entonces, esas son las características de la difusividad térmica. Acá vamos a hacer un ejemplo. Dice lo siguiente el problema. Una esfera de hierro de 2,5 centímetros de diámetro tiene las siguientes propiedades físicas. Densidad igual a 6,98 gramos sobre centímetro cúbico. La conductividad térmica 44,7 kilocalorías hora metro grados Celsius. La capacidad calorífica 0,12 kilocalorías kilogramo grados Celsius. Me está pidiendo determinar la difusión térmica de la esfera. Entonces, ¿qué datos tengo? Para la esfera tengo el diámetro, que es 2,5 centímetros. Esto lo llevo a metros y sería 0,025 metros. Tengo la densidad, que es 6,98 gramos sobre centímetro cúbico. Si lo llevamos al sistema internacional, sería 6.980 kilogramos sobre metro cúbico. La conductividad térmica, 44,7 kilocalorías hora metro grados Celsius. El Cp o capacidad calorífica, 0,12 kilocalorías kilogramo grados Celsius. La pregunta es determinar la difusividad térmica. Utilizamos la fórmula que hemos anotado en la anterior diapositiva. Alfa igual a K sobre la densidad y por el Cp. Entonces, alfa, ¿qué va a ser igual? Reemplazamos nuestros datos. Todos están en unidades, en metros, en kilogramos y la energía en kilocalorías. Entonces no hay problema, en ambos se va a simplificar. Conductividad térmica, 44,7 kilocalorías hora metro grados Celsius. La densidad, 6.980 kilogramos sobre metro cúbico. Y el Cp, 0,12 kilocalorías kilogramo grados Celsius. Acá yo simplifico. ¿Qué unidades? Los kilogramos con los kilogramos, kilocaloría con kilocaloría. Acá tengo metro cúbico.
se va a simplificar con un metro, me va a quedar metro cuadrado. Y el grado Celsius con el grado Celsius. La hora quedaría entonces metro cuadrado sobre hora, que son las unidades de la difusividad térmica. ¿Cuánto nos da ese valor? 0,053 metros cuadrados por hora. Esa es la difusividad térmica de esta esfera de hierro. Y estaría resuelto este otro problema. Si tienen alguna consulta. Bueno, por hoy es así de cortito el avance. Solamente esas dos cosas, radio crítico y difusividad térmica. Si no hay consultas, dejaré de grabar